Estos son unos pueblos muy imaginarios, ¿cómo te diría yo? Aquí pasan cosas que nadie habla, nadie dice nada. Tenemos unas montañas llenas de oro, un río lleno de oro. Y si hay oro, hay hambre, hay cosas ilegales, hay grupos armados. Pero uno dice, ¿pero por qué es que se dan tanta bala en esa región? Y si hay oro, hay balas. En el año 2023, el Estado colombiano declaró al río Cauca como víctima del conflicto armado. También reconoció su participación en las acciones que convirtieron este cuerpo de agua en una fosa común. Es un río que tiene muchísimas historias. Mantenía más buscando muertos que pescando en esa época. Ha sido también la carroza fúnebre de muchos cuerpos en el país. Este documental sonoro atraviesa ese río y desemboca en el Bajo Cauca antioqueño, corredor y enclave estratégico de una guerra alimentada por el saqueo de la tierra y el destierro de sus comunidades. No hay un ordenamiento territorial alrededor del agua. Ya dicen ellos, es que en el Bajo Cauca no hay pescadores. Cada quien se cree dueño de cualquier charco y va haciendo lo que sea. ¿Qué pescadores vamos a ver si nos desplazaron? Escucharán la voz de sus pobladores, guardianes y dolientes, quienes hablan por el río, pero eligen el anonimato. Porque el río no conoce el silencio, pero las personas que habitan estos territorios, sí. Nadie confiaba en nadie, porque pues la coca lo que quiere es secreto y dominar. Véndame esa tierra. Que yo no vendo, bueno, tenga. La viuda vende más barato. ¿Cómo hacer memoria cuando seguimos inmersos en un teatro de la muerte? Estos ríos, memorias líquidas de un país que sigue en guerra por la tierra y contra la tierra. El río, mientras exista, va a seguir reclamando su cauce. Y el río está llorando, está listo, acabado. A pesar de ser agua, él llora. Todo se ha destruido. Si el río se muere, pues nos morimos nosotros. Capítulo 6. Justicia poética. Las víctimas necesitan ser escuchadas, reconocidas, reparadas. Invitamos a los dolientes de este río víctima a hablar por él, como un ejercicio de justicia restaurativa, como la justicia poética que invoca el arte. Si a ese río no le quitan esos 2 muros que tiene, ¿cómo lo vamos a restaurar? Entonces, ahí lo que va a haber es un derroche de plata, porque es que lo que se le tira al río no se ve. ¿Qué se podría hacer como para repararlo a él? Que lo canalizaran, que no lo sigan contaminando con mercurio, ni utilizándolo para tirar cosas allá. Y ahora, actualmente, ¿cuántas personas no encuentran abollaje en el río por ahí? El rostro que tiene el río Cauca en estos momentos es un rostro de tristeza, de amargura, porque le quitaron todas las fuerzas. Es como cuando a un ser humano le quitan las piernas y le quitan los brazos. Así está en estos momentos el río Cauca. ¿A qué suena? A muerte. Eso suena a muerte. El río sí puede ser una víctima, claro, porque cosa que él está criado es como para la naturaleza, el agua, que se utilice para bien, para navegar en él, para los peces que de ahí uno se alimenta también, para eso. Sí puede ser una víctima. Las víctimas deben dejar de ser números, cifras, indicadores. Cada víctima tiene un rostro, una voz y un relato. ¿Cómo imaginamos el rostro de nuestro río víctima? ¿A qué suena su voz? ¿Cómo darle cuerpo y entidad? Una cara de llorando, gritando, pidiendo auxilio, una cara de auxilio. Pero la cara de él es el reflejo del cielo. Porque a pesar que a veces tiene el agua sucia, uno ve allá la luna. Por más sucia que esté el agua, siempre está el reflejo de su misma cara. Usted se asoma en el río y usted se ve la cara.
Entonces el río es el reflejo de todo lo que en él mira. A veces suena como para que sepamos que él es fuerte, pero a veces suena como en sus oleajes, y yo digo que el río es romántico. Aunque otros lo vean es como un recurso, porque le llaman recurso hídrico, recurso, o sea, papel, plata, ¿qué sacamos? Nosotros ancestralmente lo vemos es como un sentir, no como un recurso de generar ingresos. Aunque hoy por hoy los capitalinos en todo ven la plata, pero nosotros vivimos el equilibrio de la naturaleza y la tranquilidad del espíritu. Entonces no entiendo por qué hay tanto odio, tanta hazaña y tanta violencia sobre ese río. El río es un espejo, entonces por donde usted camina, usted va viendo la montaña, va viendo el cielo, entonces ese río es un espejo y un paisaje constante. El río cambia, entonces si va cambiando la luz del día, él va cambiando de color. Esa agua yo creo que nos vuelve también muy maternales, ¿no? A esa parte femenina, esa parte de estar dentro de ese cuerpo líquido que somos. Venimos de una escuela muy violenta en muchas capas de nuestra sociedad y que mucha de esa violencia que en los 50 emigró del campo a la ciudad, continuó de otras maneras, y lo que siguió en el campo, después cuando se recrudece esa violencia, nos dejó en las ciudades nuevamente con otra textura de violencia mucho más aguda. Y creo que falta que se trabaje más esa justicia en términos de lo restaurativo, que nos ayude a mirar ese dolor del otro o el daño que le hemos causado al otro. Creo que ahí tenemos un trabajo grande desde mirarnos de otra manera y desde trabajar esa justicia de otra manera. Quizás, como dicen los artistas, la justicia poética, la justicia que restaura, y es que creo que restaurar es darnos el lugar de, como donde me pongo un poco en el lugar del otro, pero cómo miro eso que pasó de otra manera. Entonces cuando se escucha una historia, generalmente hay un montón de prevenciones, entonces creo que ahí el arte, la educación, la música, la cultura tiene mucho por hacer. A mí me inquieta mucho lo que sucede, por ejemplo, ahora con la inmediatez de los medios de comunicación, y es que como que de repente pasas muy rápido una imagen, entonces lo que hace la experiencia artística es permitirle al otro tiempo, un tiempo diferente, de mirarse adentro, y yo creo que eso hace el arte, darle tiempo, un tiempo diferente al de la inmediatez, el tiempo de podernos detener un poquito sobre esto que nos ha pasado y también de posibilitar la palabra. Las víctimas en cada uno de nuestros territorios tienen ideas muy precisas de lo que necesitan y de cómo quieren ser reparadas. También reclaman potestad y agencia sobre sus voces y relatos. La violencia en nuestro país también ha cristalizado imaginarios, prejuicios, ficciones. Entonces lo que el río está reclamando hoy, en el poder que se le ha otorgado a partir de la sentencia, es que se le mire como tal, que por lo menos la sedimentación no llegue a su cauce, que le permitan que las especies ícticas que alberga se puedan reproducir como lo describen las crónicas desde los 1920, 1930, que en estas confluencias el bagre en los tiempos de verano se reproducía y eran cientos de bagre tratando de fertilizar a la hembra. Eso reclama el río Cauca. El río Cauca reclama seguir siendo el refugio de las aves migratorias, el pato canadiense, que llegue aquí en marzo y se vaya en septiembre, como lo hacía. El río reclama ser el valle aluvial de los grandes ficus, de los centenarios ficus que se han reproducido en él por muchos años y que hoy han sido devastados por las grandes mineras. El río reclama ser el refugio de campesinos y pescadores que en tiempos de verano exponía los playones ricos en aluvión, en sedimentos ricos en residuos maderables, para sembrar el maíz, el arroz, la sandía.
y en los tiempos de invierno inundar para disipar sus crecientes. Por eso en estos días el Bagre sigue inundándose y el río es un mensaje bello del río, no entendiendo el mensaje que va a ser eterno y que el río, mientras exista, va a seguir reclamando su cauce y va a seguir inundando sus zonas que históricamente le han pertenecido. Y finalmente el río exige que la gente se retire de sus cauces, porque sin él prosperará sin ningún problema. Las víctimas necesitan ser miradas desde el reconocimiento. Nos piden asumir nuestra parte en esta maquinaria de violencias, que también se ha servido del silencio, la indiferencia y la conmiseración. Un territorio así, tan caliente como lo ha sido todo este tiempo, tiene que ser rebelde. Necesita gente rebelde, necesita gente que piense que puede parárseles un poquito, que incluso puede utilizar herramientas como el arte para no hablar cosas así de frente, porque la poesía te permite eso, y la plástica, y la danza, y el teatro, y todos los tipos y las manifestaciones de arte en estos territorios son súper esenciales y son súper importantes porque precisamente hablan de unas formas no literales de una realidad. El artista es cronista de su tiempo. Creo que la incomodidad es súper necesaria para crear, y no solo desde un ámbito artístico. Cuando la comunidad se incomoda y le da rabia y se llena de la emoción de una situación, buscan una acción que recompense de cierta forma o que alivie esas emociones. Es un asunto también social, es un asunto que convoca, que conmueve incluso colectivamente. Creo que no es en vano que existan colectivos que estén trabajando para la gente, que existan colectivos que trabajen para los derechos de los campesinos, del bosque, del río. La reparación del río debe ser simbólica, debe ser política y debe ser cultural. Sin la política pública, el río no puede preservarse. Sin el cumplimiento de la ley, por supuesto, desde el área ambiental, el río no puede ser lo que antes fue ni puede recuperarse. Si solamente se hacen un pedacito, pero hacia arriba siguen dañando, no se está haciendo nada, es como trabajo perdido. Creo que es un asunto muy desde arriba y también desde las minorías, que ahí es donde entra lo simbólico. Reforzar, por supuesto, la idea de que el agua es más valiosa que el oro, que el verdadero brillo pues es el agua, ¿no? Yo siento que el río es mujer, debería ser ría. Lo siento violentado, violentada, precisamente desde la avaricia, desde el patriarcado, desde las ganas de dañar todo, de poseer todo, de hacer propio todo, como si fuese un cuerpo ajeno, como que me pertenece, así voy a hacer con él lo que quiera. La guerra es un atentado contra la imaginación y el pensamiento. Quienes hacen, promueven y lucran con la guerra saben que el arte y la cultura están a su servicio o en su contra. Podemos crear artefactos con toda la potencia para develar la opresión o para seguir perpetuando sus formas. Y ahí nace el Festival de Cine del Bajo Cauca. Pues a mí se me hincha el corazón cuando veo esa pantalla con las historias de la región. Uno creería, eso es un medidor en el festival, lo hemos visto, de cómo los jóvenes ven el territorio. Ustedes se van a la muestra de cine regional y ven, esa es la mirada de los jóvenes. Nadie les dijo que contaran eso. Y los pelados cuentan violencia y cuentan suicidio. Esas son sus historias. Y están los que cuentan el río. De hecho, las miradas del río de los jóvenes son como con conflicto armado o con destrucción de la minería, ¿cierto? Como que son los temas que los jóvenes tienen ahí presentes. Es principalmente una mirada de una región que no tiene como un doliente, ¿cierto? Siempre es como un montón de historias de gente que no tiene quien los salve, o sea, no hay superhéroes en esta región así. O sea, yo creo que todavía en toda la región, en todos los municipios del Bajo Cauca, hay gente llena de esperanza que nunca la ha perdido, a pesar de que siempre pasan cosas fuertes. En este momento ya se rumora en la calle como, uy, volvimos al 2010. El 2010 fue como
en mis 33 años, la época de mayor violencia en la región. Era como que yo estaba en la universidad y estábamos en clase y escuchábamos de repente ¡boom! Una granada. Entonces ya había que salir, esto la pusieron en tal supermercado, luego en tal lado, como que era algo cotidiano. Y si la gente está rumorando eso es porque estamos en un momento muy complejo. Aún así, están un montón de pelados, de voluntarios, todo el mundo diciendo qué hago en el festival de cine, qué me ponen a hacer. Ayer estuvimos en una juntanza cultural por el Bajo Cauca en Cáceres, un montón de viejitas que no quieren dejar morir la tuna tambora, que es como una herencia cultural así muy fuerte de Cáceres, de Caucasia, de San José de Uré, y que no quieren que eso se acabe, y que quieren tener semilleros, pelados que están haciendo música, pelados que quieren hacer audiovisual. Hay un montón de gente que quiere hacer cosas lindas. Gente que quiere contar, por ejemplo, la belleza natural del territorio y cambiar como esa imagen negativa que tenemos. Y eso lo recarga a uno, es como que le dice a uno, por fin están reconociendo que esta vaina es importante, que es por aquí, que no es solamente con las balas del ejército que vamos a acabar con la violencia, que también es con el cine, que también es con la fotografía, con la danza, con el teatro, que si a esta vaina le prestamos más atención se salvan muchos más pelados, para que no se los lleven los del camión. En Colombia no parecemos comprender el tejido de agua que nos atraviesa, la conexión de cada uno de nuestros ríos. No dimensionamos que al convertir un río en una fosa común, todos nos hemos bañado en esa tragedia. Que en cada vaso de agua bebemos un poco de muerte, de veneno, de violencia. Estos ríos, víctimas de esta guerra, son una metáfora más de la posibilidad de cultivar la vida o de seguir en el remolino de nuestra propia aniquilación. Este documental sonoro se pregunta por la verdad y la reparación de las víctimas, 10 años después de la firma de un acuerdo de paz, en un país en el que hasta los ríos son víctimas. Río, 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 arteria de larga historia, que serpenteas la montaña caminante de los años y contador de esperanzas, tus torbellinos y espumas cargados de amor y patria vieron tus amaneceres y el sol radiante en tus aguas. Río, 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 de viejas canoas cansadas, de vapores y de balsas, de riberas enraizadas, de cantagallos y zarzas, de navegantes y tardes, y las bandadas de garzas que bajitos silenciosas, como besando tus aguas, se perdían en los reflejos del sol que ya agonizaba. Y oscuranas y de noches lunariegas con tus orillas mojadas y aquel canto quejumbroso de aquella voz que del alma como reclamo doliente de una tunera inspirada. El río no conoce el silencio es un proyecto ganador del Programa Nacional de Estímulos del año 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Margento, salí tortuga de la arena. Túa, 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 arriba Puerto Margento, salí tortuga de la arena. Águila que vas volando y en tu pico llevas hilo, préstamelo pa' coser este corazón.